ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Volvimos a De esto no se habla en el 88.7 en Radio de la Azotea. Y como todos los jueves tenemos al doctor César Ventimiglia, que nos había quedado pendiente la semana pasada seguir conversando sobre los famosos juicios por la verdad acá en Mar del Plata. Sí, yo la semana pasada hablábamos del tema y a veces resulta insuficiente el tiempo, porque fue realmente la organización del juicio por la verdad un evento muy importante y con mucha participación de la comunidad toda. Es decir, no fue solamente la reivindicación de un tema caro a los organismos de derechos humanos y 4 o 5 organizaciones de derechos humanos, sino que se logró un consenso prácticamente unánime de toda la sociedad civil. Es decir, en el juicio por la verdad participaron como patrocinantes, por ejemplo, el Consejo Escolar, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Colegio de Abogados de Mar del Plata, Colegio de Médicos, Familiares Desaparecidos y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estas 7 instituciones que fueron patrocinantes del juicio fueron las que suscribieron con sus letrados las denuncias por las primeras desapariciones que se reclamaban entonces. Pero la adhesión de instituciones fue inmensa. Sí, participaron APIME, Acción Ciudadana, partidos políticos de todos colores, la CGT, la CTA, iglesias de distintos credos, el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, distintos colegios de profesionales, además de abogados que era patrocinante, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en fin, hubo una representación prácticamente unánime de toda la comunidad. Además, participaron y muy activamente adhiriendo a los consejos deliberantes de General Pueyrredón y de Necochea. Pero este no fue un apoyo meramente declamativo, sino que fue un apoyo acompañado de aportes económicos y de ayudas sin las cuales hubiera sido imposible encarar esta tarea. Recordamos el marco histórico. Nosotros en el 2000 veníamos de la década menemista, que es la década que consagró la impunidad de los genocidas con las leyes de impunidad, y consagró la instalación del neoliberalismo que a fuerza de sangre y fuego había instalado Martínez Dios en el 76. Bueno, con esa ilusión del 1 por 1, durante el menemismo se vivió la ilusión de que teníamos una moneda sana y realmente podríamos decir que políticamente fue responsable de los mayores índices de desocupación y de la responsable de los movimientos piqueteros que empezaban a surcar las calles de nuestro país. Es decir, en ese marco histórico, la conciencia de toda la civilidad reclamaba justicia, reclamaba la derogación de las leyes de impunidad. Pero en ese contexto histórico hay que recordar que, si bien empezaron algunos juicios por la verdad en otras localidades como La Plata, se había elegido la Cámara Federal para iniciarlos, es decir, era necesario un ámbito de justicia federal. Pero en nuestra ciudad, en la Cámara Federal figuraba como conjuez Gustavo de Marchi, que en ese momento no había tenido ningún tipo de problema con la justicia vinculado con los derechos humanos, y que era un hombre que había sido fiscal federal y que ante la excusación de cualquiera de los jueces de la Cámara hubiera integrado ese tribunal. Entonces, claramente, los organismos de derechos humanos dijeron: no vamos a ir a la Cámara Federal porque no vamos a tener éxito. Entonces se eligió el Tribunal Oral Federal, presidido por el doctor Falcone, que fue el principal impulsor de los juicios por la verdad, acompañado por los doctores Parra y Portela. Pero en el Tribunal Oral Federal corríamos el riesgo de que uno de los fiscales fuera el doctor Monti, que estaba mencionado en el Nunca Más, por compañeros que habían sido torturados, como testigo presencial de torturas
en la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe, durante la dictadura, en el juzgado del doctor Mántaras. Es decir, es importante recordar esto porque no era sencillo encarar este juicio por la verdad con leyes de impunidad vigentes en ese marco histórico y sorteando estos obstáculos. Bueno, lo de Martí se sorteó eligiendo al Tribunal Federal. Lo del fiscal Monti fue necesario una gestión a través de la colaboración de la Radio Residencia, su director Gerardo Feuer, director entonces, era un gran colaborador de los derechos humanos, y él gestionó una entrevista con estos compañeros que habían sido detenidos, torturados en presencia de Monti, que públicamente recordaron en aquel momento, y discretamente entonces el fiscal Monti renunció. Digo esto porque para mostrar que no fue tan sencillo llegar a esta circunstancia de iniciar el juicio por la verdad. Hubo también otra maniobra tendiente a desprestigiar al doctor Falcone, que como decía yo era el principal impulsor del juicio en el marco del Tribunal Oral, impulsada por estudiantes de la Facultad de Derecho de Franja Morada. En esa época se estaba disputando el decanato de la facultad. Había dos candidatos, uno el doctor Juan Carlos París, fallecido lamentablemente hace unos meses como consecuencia del COVID, y el otro el doctor Abruza. A la lista que oficiaba el decanato de París la apoyaba el doctor Falcone, un hombre influyente en la Facultad de Derecho, y a la lista que apoyaba a Abruza lo apoyaba De Marchi, que también era un hombre influyente. Entonces estos muchachos de la Franja Morada no tuvieron mejor idea que hacer circular un volantito denunciándolo a Falcone como abogado de violadores de derechos humanos, de caras pintadas, una denuncia muy traída a los pelos, muy infundada, y que remitía a las épocas en que el doctor Falcone ejercía la profesión. Pero bueno, este panfletito se le hizo llegar a estos muchachos, se lo hicieron llegar a Horacio Berbisky para que lo divulgara en Página 12, lo que hubiera sido, en caso de prosperar esta gestión, fatal para la designación o la aceptación de Falcone en el juicio por la verdad. Era una interna entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo? Era una cuestión muy mezquina, muy pequeña, como es la disputa de un decanato de una facultad ante un evento de la envergadura como era el juicio por la verdad. Claro. Por suerte, bueno, pudimos entrevistarnos con Berbisky, viajamos con el compañero Marcos Verde, le explicamos la situación y Berbisky se dio cuenta de que era una maniobra y esta operación no prosperó. Es más, el doctor Rodolfo Díaz, que fue importante testigo en el juicio por la verdad, presidente entonces del Colegio de Abogados, convocó a estos muchachos estudiantes de Derecho, hoy importantes dirigentes radicales, a una reunión en la comisión directiva del Consejo de Abogados, en donde estos muchachos reconocieron su error, pidieron disculpas, en fin. Pero quiero decir que nada fue fácil. En todo hubo que hacer una gestión especial, un trabajito extra, y finalmente se pudo comenzar con el juicio por la verdad, en donde nuestro primer testigo fue el doctor Bataglia, un gran luchador de los derechos humanos, también fallecido, y el segundo fue nuestro amigo Julio Daud. Es decir, eso te iba a preguntar, Julio. ¿Qué te acordás de eso? Bueno, tengo un recuerdo muy vivido de eso, porque realmente estar en la primera jornada, a mí Bataglia había testimoniado a la mañana y a mí me tocó después de un receso a la tarde enseguida, ¿no? Creo que a 2, 3 de la tarde. Y justo en ese momento llegó, no sé si estaba, pero creo que en ese momento llegó el doctor Cañón, que era fiscal en Barcelona. Y fue él prácticamente el que me interrogó, o sea que, bueno, no hay, sería César el más indicado de hablar del doctor Cañón, pero fue una persona muy respetada, un fiscal, digamos, de esos que no es fácil encontrar. Bueno, pero él también quería saber, te quería conocer y fue a fondo con las preguntas
Entonces estuvimos como ahí contestando no solamente lo del doctor Cañón, sino todos los abogados que estaban en ese momento, digamos, duró como 4 horas esa entrevista, ¿no? Fue bastante... Por suerte yo en ese momento tenía mucha más memoria de la que tengo ahora y me acordaba bastante de todo lo... Sí, de acuerdo, sí. Yo creo que era, bueno, necesaria esa memoria para investigar la verdad y lograr finalmente justicia, ¿no? Y también hay que recordar que estaban todavía vigentes las leyes de impunidad que fueron derogadas durante la gestión de Néstor Kirchner. Entonces, la propuesta de estos juicios por la verdad era lograr la reconstrucción histórica de lo que había ocurrido en cada zona donde había actuado la dictadura. Y el objetivo era llevar los testimonios a España para que, ante el juez Garzón, con la colaboración de Charles Lepoy, un gran luchador de los derechos humanos argentino exiliado en España, se pudiera implementar allá los juicios en ausencia. Bueno, la historia se modificó. Finalmente, ya lo decíamos el otro día, el pobre juez Garzón tuvo que salir de España complicado por sus actividades cuando quiso investigar los derechos humanos violados en España. Pero bueno, realmente esto demuestra que el propósito era finalmente que la verdad se conociera, que no se ocultara la verdad. Y bueno, después tuvimos la derogación de las leyes de impunidad con las que se lograron, aunque tardíamente, condenas efectivas de prisión para los responsables de genocidio, ¿no? Una pregunta. Creo que es un acto de justicia. Sí. No, una pregunta. El juicio no era vinculante, sin duda, ¿no? Pero cuando vino la derogación de la ley de obediencia debida y punto final, ¿se rescató algo de ese juicio? Sí, porque la documentación estaba registrada, estaba videograbada y certificada, y desgrabada además, impresa, con la garantía de los jueces del Tribunal Federal. Es decir, que todos esos testimonios sirvieron, aunque algunos tuvieron que revertirse después, como dato para que cuando se pudieron hacer los juicios a posteriori con condena efectiva, esa prueba no se perdiera. Yo creo que es un acto de justicia recordar en este momento que la mesa ejecutiva que estaba coordinando el juicio estaba presidida por Negrita Segarra, presidenta de la Abuela de Plaza de Mayo, e integrada por los doctores Luis Casó, estaba Pablo Mancini, Susana Nudelman, Agustina Palacios, Juan Carlos Blasic, Yamila Zavala Rodríguez, Rodolfo Díaz, Gustavo D'Aleo, Natalia Mecineo, Guadalupe Godoy y quien habla. Es decir, era una organización muy numerosa de representantes de un sector, de sectores políticos de diferente color, pero que teníamos una bandera común que era la de los derechos humanos. Yo creo que eso fue un gran ejemplo, porque si no se hubiera iniciado el juicio por la verdad, después hubiera sido imposible lograr las condenas en los juicios ya después de la gestión de la presidencia de Kirchner, ¿no? Por eso me parecía importante escuchar primero el testimonio de Julio y hacer justicia, porque aquello fue de alguna manera una tarea difícil, complicada. Por eso yo hacía referencia al marco histórico. Hoy es fácil hablar de De Marchi porque fue condenado, pero en ese momento no era lo mismo. Él podía ser integrante de un juzgado federal. Y bueno, como vemos, había fiscales que habían participado en la tortura, habían sido testigos y estaban mencionados en Nunca Más, que habían logrado su traslado de Santa Fe a la provincia de Buenos Aires y trabajaban impunemente. Así que bueno, creo que se hace justicia recordando eso. Macanudo, gracias. Te esperamos la semana que viene, así nos deleitas con tu memoria y con tu sapiencia. Dale. Gracias, compañeros. Hasta la próxima. Un abrazo. Suerte, gracias. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí.